no se interesan las historias de los confines de la ciudad, las historias de los pobres, esas que ocurren lejos del centro burgués donde se toman las decisiones, las del barrio humilde llamado hoy, el barrio obrero de antes, el de aluvión al que se llegaba cuando se dejaba atrás el campo y el sueño era cambiar el azadón por el sueldo fijo de la fábrica, al cobijo del desarrollismo. Historias en las que se habita el escombro de la ciudad, lugar bombardeado en la guerra, historia que interesó al fotoperiodista Robert Capa y de la que tomó una instantánea para la prensa del momento, fotografía con la que se cuenta las consecuencias de las bombas caídas del cielo sobre el barrio obrero, instantánea de urgencia ayer, imagen hoy para la posteridad, niñas hablando en las ruinas de una casa con impactos de metralla, cuando el miedo da una tregua. Todavía no aclara. Historia del barrio de Entrevías, en el distrito de Vallecas, en Madrid, descampado, paraje que roba el nombre a la circunstancia que lo rodea, las vías de los trenes. Barrio construido con nocturnidad, con las manos de los que llegaban, de los migrantes de la posguerra del siglo pasado, que levantaron chabolas con los restos de las bombas caídas, hoy convertidas en edificios de realojo familiar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Buscar la historia entre los restos de las chabolas, practicar la arqueología urbana para recuperar la vida de los pobres, de los que vivían sin agua corriente ni electricidad, y encontrar juguetes baratos de plástico, zapatos pasados de moda y restos de la portada de un single de flamenco. Es una historia humilde de supervivencia sin todos los supervivientes, una historia de arraigo y orgullo. Alors je respire, et même si la tête me vuelve a atrapar, y a veces pasa. Alors je respire, que après la pluie, à nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Ay, respira y suelta el lamento. Respira, ven y vuélvete el viento. Oh, cada promesa que el tiempo me trae me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La foto de Entrevías de Robert Capa en Radiogramas. Javier Hernández. Radiogramas. Comenta, escribe, reclama, agradece, solicita. radiogramas@rtv.es. Soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years,
a career when you can't really function, you're so full of fear. José María Uría dirige el Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia. Está especializado en la recuperación, custodia y conservación de fuentes de la historia de la industria y la construcción en España. Ha trabajado en la recuperación de algunos importantes archivos, como los más de 7.000 negativos fotográficos de la fototipia Thomas, un retrato del paisaje urbano español del primer tercio del siglo XX, y también en el rescate de la documentación del notario Luis Gómez Sanz, el llamado abogado de Franco. Es promotor y coordinador de la plataforma Salva Peyroncelli 10, que agrupa 20 entidades culturales nacionales e internacionales para la protección del edificio que Robert Capa fotografió en el barrio de Entrevías. Radiogramas. Deja que te cuenten. La foto de Entrevías de Robert Capa, José María Uría, en Radiogramas. ¿Qué es eso de la arqueología urbana? La arqueología urbana es la que se desarrolla dentro de la ciudad, en este caso, como este proyecto que estamos acometiendo, y que se enmarca en concreto el nuestro dentro de lo que es la arqueología contemporánea, que no es tan conocida y tan popular como otras, ¿no? En nuestro país. Está apareciendo la historia social de nuestro país, ¿no? Cómo llegan a Madrid los emigrantes bajo la dictadura, buscando un futuro mejor que en sus localidades, en sus pueblos, en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, no lograban, ¿no? Claro, Madrid fue una ciudad asediada, ¿no? En la que supongo que quedarán todavía muchos vestigios, ¿no? de aquellos momentos, ¿no? Sí, quedan y están al paso, ¿no? de la calle muchas veces, pero debido a esa desmemoria muchas veces no los reconocemos o nos sorprendemos cuando aparecen, como en este caso, ¿no? Toda esta historia enterrada que ha estado a 5 minutos del centro de Madrid, en Entrevías, en ese barrio tan castigado y tan olvidado, ¿no? ¿Y ha habido algún intento de tapar las huellas de la batalla, de los bombardeos, de las refriegas? Uh-huh. Bueno, en nuestro caso particular, cuando hablamos de la famosa casa de Peyroncelli 10, que retrató Robert Capa, sí que encontramos un episodio curioso que fue el último propietario del edificio, antes de que el Ayuntamiento de Madrid lo adquiriera. Intentó talpar las marcas de la metralla que se encontraban por los bombardeos en el edificio, con la intención de restarle ese valor histórico. Lo tapó con yeso, cosa que es un poco torpe, ¿no? Sí, porque es fácil de quitar, ¿no? Uh-huh. Es fácil de recuperar, digamos, esas marcas, ¿no? Te escuché el otro día que les explicabas a los alumnos de un colegio, ¿no? Lo que suponía el bombardeo de una ciudad, ¿no? Y que Madrid fue una de las primeras que vivió el terror, ¿no? de la aviación, ¿no? Porque luego, llegó la Segunda Guerra Mundial y, ciudades como Londres, incluso Berlín, uh-huh. París, ¿no? O Dresde. Sí, es algo que también se desconoce mucho, ¿no? Por parte de los madrileños en general, debido a esa política de olvido y de borrado que ejerció la dictadura y que, tanto nos ha costado desarrollar en nuestro país. Madrid no es la primera ciudad que se bombardea en la historia, no es así. Nunca hemos defendido esa postura, porque los bombardeos surgen durante la Primera Guerra Mundial. Se empiezan a experimentar ya con los aparatos aéreos en el desarrollo de este tipo de ataques. Pero sí, desgraciadamente, es el lugar que italianos y alemanes, aprovechando su participación en apoyo al bando sublevado, utilizarán para experimentar esa técnica del terror aéreo, que no consiste en otra cosa que en bombardear de manera sistemática y continua a la población civil, con el objeto de minar su moral y conseguir que el enemigo se rinda.
Estoy pensando, y esto es hacer historia-ficción, ¿no? Quizás sin ese apoyo Franco no hubiera conquistado Madrid. Pues no sé si Franco no hubiera conquistado Madrid, lo que es muy probable que la guerra hubiera tenido otros derroteros y que le hubiera costado más probablemente triunfar y vencer a la República, ¿no? Entonces el barrio de Entrevías fue víctima, ¿no? No sé cómo decirlo, fue objetivo, depende desde el lado en el que lo mires, ¿no? De un bombardeo. Me pregunto por qué, porque yo supongo que en aquella época sería una zona bastante despoblada y, bueno, la gente que vivía allí tampoco eran ricos terratenientes ni burgueses de pro. Ahí lo que tengo que apuntar es que la investigación está todavía abierta, ¿no? Estamos localizando esos partes de vuelo, esos objetivos que buscaban esos bombardeos. Sí que es cierto que está documentado cómo la periferia de Madrid fue profundamente castigada. Entrevías formaba parte entonces de lo que era el pueblo de Vallecas, era un municipio independiente de Madrid en aquel entonces, así como Tetuán y esas otras zonas donde se asentaba la población obrera, que, bueno, evidentemente militaba en partidos de izquierda y que fue objetivo de estos bombardeos. Es posible también, he leído por ahí que podría ser algo experimental, ¿no? De hecho, se sabe el bombardeo de Guernica y todo esto, ¿no? Pues la historia nos cuenta que era, vamos a probar un poco qué pasa si hacemos esto, ¿no? Fíjate, o sea, en lugar de, como aquel ministro que hacía los experimentos con gaseosa, pues aquí se hacían con bombas y vidas humanas. No sé si en el caso de Entrevías, en esta investigación que tenéis abierta, habéis encontrado un dato en este sentido. No, por ahora lo que hemos encontrado y son sobre todo fuentes gráficas, ¿no? Como estas famosas fotografías, este famoso reportaje que hizo Robert Capa en este lugar, que es importante en distintos niveles, ¿no? Sobre todo también para su propia evolución como fotógrafo. Y son imágenes que nos relatan, pues eso, la destrucción. Hay fotografías también de fotógrafos españoles como Albero, como los Alfonso, en fin, todo ese conjunto hacen ese relato de destrucción de la zona, como digo, más humilde y quizá y también más débil, ¿no? Estamos hablando de Robert Capa, estamos hablando de una calle de un barrio obrero de Madrid, que antes se decían barrios obreros, ahora, bueno, pues barrios donde vive gente menos favorecida, no sé, se le ponen todo tipo de calificativos que, no sé, intentan ocultar, no sé el qué, tampoco. Y hay una plataforma que se llama Salva Peyroncelli 10, ¿no? Me gustaría que hablaras de esa plataforma, en qué consiste, por quién está formada y cuánto tiempo lleváis, porque esto no es una cosa de 2 días. Hemos llegado un poco al final de la historia, ¿no? Bueno, yo creo que de historia todavía nos va a quedar... No ha terminado, ¿no? un largo recorrido, sobre todo por la burocracia y cómo funciona la administración en nuestro país y la aprobación política de los siguientes pasos. Pero sí, bueno, la plataforma Salva Peyroncelli surge en 2017, en el mes de junio, para defender y proteger tanto el edificio como a las familias que en él vivían en aquel momento, que fue fotografiado por Robert Capa y convertido en el año 36 en un icono de la vulnerabilidad de la infancia ante el horror de la guerra. Aquella fotografía que él toma delante de este edificio es, si no la primera, una de las primeras en las que los niños se ven, en que la infancia aparece retratada como objeto de los bombardeos aéreos. Algo que desgraciadamente luego siguió extendiéndose durante los conflictos posteriores y que hoy seguimos viendo desgraciadamente en Ucrania, ¿no? Como la radio no tiene imágenes, aunque todo el mundo puede consultarlos, ¿no? Al hilo de esta conversación, intentamos un poco describir esa fotografía, ¿no? Hay una niña apoyada, una niña un poquito más mayor, apoyada en la puerta de esta dirección de Peyroncelli número 10, en el barrio de Entrevías, y otras 2 niñas sentadas en el bordillo de la acera.
y el contexto es una casa bombardeada directamente con restos de metralla. Incluso a través de una de las ventanas se ve que el tejado está caído, ¿no? Yo no sé si en esta investigación sabéis quiénes eran esas niñas. No, es algo que hemos intentado localizar hablando y entrevistando a los vecinos más longevos del barrio, pero hemos sido incapaces. Sí que hemos llegado a localizar a los protagonistas de otro desgraciado bombardeo que fue narrado en este caso por la voz de Arturo Barea, que ocurrió en enero del 37 a 200 metros de Peyroncelli, lo cual también revela y profundiza en ese castigo continuo sobre esta zona de Madrid, y que los niños fueron desgraciadamente las víctimas inocentes como en todas las guerras, ¿no?, que más sufrieron aquellos bombardeos. Pero no hemos logrado localizar ni identificar a estos niños protagonistas de la imagen. Radiogramas, historias con radio y radio con historia. Estáis delante de una excavación arqueológica. El arqueólogo Alfredo González Ruibal explica lo encontrado a pie de excavación en la calle Peyroncelli de Entrevías, en Madrid. Son los romanos, pero realmente los arqueólogos estudiamos cualquier periodo histórico. Nos da igual que sea de hace 50 años o de hace 5.000. Lo que hacemos es estudiar el pasado a través de los restos materiales. Y esos restos materiales a veces son el acueducto de Segovia o las pirámides de Egipto, y otras veces son chabolas de los años 60. Lo que nos interesa es saber cómo vivía la gente en el pasado. Nos interesa tanto los faraones de Egipto como la gente que vivía en las chabolas. A mí concretamente me interesa más la gente que vivía en chabolas en los años 50 que los faraones de Egipto. Pero bueno, hay arqueólogos que nos dedicamos a temas muy distintos. El objetivo de esta excavación era encontrar los restos de las casas bombardeadas, casas como la de Peyroncelli 10 que acabáis de ver, que sufrieron un bombardeo en noviembre del año 36. El objetivo era encontrar esas casas, los restos de esas casas, pero también documentar lo que pasó después en la posguerra. Y lo que pasó en la posguerra aquí fue que vino mucha gente de distintos puntos de España, gente que no tenía recursos, venían de zonas pobres, que vinieron aquí buscando un trabajo, buscando una vida mejor. Lo que pasa es que era gente sin recursos, y lo que hicieron fue construirse chabolas. Construyeron las chabolas entre las ruinas de esos edificios que fueron bombardeados en la Guerra Civil. Radiogramas. La foto de Entrevías de Robert Capa, José María Uría, en Radiogramas. Robert Capa se enteró de que había sido bombardeado y, como buen fotoperiodista, fue inmediatamente para allá. ¿Se sabe cuántas fotos componen ese reportaje o apenas fue una o dos instantáneas que...? La fotografía en cuestión ante Peyroncelli, ante la fachada, tomó dos imágenes. El reportaje es más amplio porque no solamente tomó esta fotografía delante de Peyroncelli, sino también en los números 6 y 8, que son el objeto de la investigación, de la excavación arqueológica que estamos haciendo hoy día en el Solar Anejo, la que fue portada de aquel reportaje, que apareció una vallecana sobre las ruinas de su casa destrozada, aterida de frío, mujeres, sobre todo mujeres, se ven esas imágenes que la víctima es femenina, ¿no?, de esta barbarie. Pero volviendo a la fotografía de Peyroncelli, son dos instantáneas las que toma él en aquel momento. Una en la que aparecen, como muy bien explicabas, dos niñas que están sentadas sobre el bordillo de una acera, y otro niño que está de espaldas, como charlando con ellos, que permanecen ajenos a esa barbarie, esa destrucción que les rodea, ¿no? Y una segunda toma en la que a estos tres niños se añade una adolescente que desde la puerta de la vivienda les contempla sonriendo también, un poco como vigilando sus juegos, ¿no? De esas dos fotografías solo se conserva la segunda, la que parece la adolescente, y la primera es la que se hizo internacionalmente famosa a través de su publicación en prensa, y hoy no se conserva copia. Creo que se publicó en el New York Times. Sí, por eso decimos también que es muy importante esta fotografía, porque tenemos que pensar que no existía la televisión, no existían esos rápidos medios que hoy tenemos a la mano en el móvil de distribuir imágenes.
En aquel entonces era la prensa gráfica, que estaba sufriendo un momento de revolución tecnológica y de mejora de la calidad de su impresión. Aparece también la fotografía de 35 milímetros, las pequeñas cámaras, que son las que utiliza Capa. Y, como digo, esta fotografía impacta, se publica primero en Francia, luego a continuación en Suiza, por la portada de Zürcher Illustrierte, salta al New York Times Magazine en enero del 37, y curiosamente son los propios italianos que habían sido causantes con su colaboración con el ejército sublevado de estos bombardeos. Son los propios italianos quienes publican también en enero del 37 en la revista Illustrata del Popolo d'Italia la fotografía a media página con un pie de foto que decía la guerra cruel, no exento de cierto cinismo, ¿no? Quizás convenga recordar un poco quién era Robert Capa, ¿no? Que Robert Capa más bien era una especie de marca, ¿no? Porque incluía también a Gerda Taro, ¿no? Que era su novia, su pareja. A ver, ahí hay que aclarar que siempre, porque hay una confusión muy extendida, que Robert Capa fueron dos, jamás quisieron ser dos. Ella tenía muy claro que quería ser Gerda Taro. Y Robert Capa se crea para comercializar las fotografías de él, en una leyenda, una estrategia comercial, si quieres, inicialmente. Con Magnum, ¿no? Que con la agencia que le compraba todo. No, Magnum es la agencia que él crea posteriormente, exacto, eso, sí. Una vez muerta Gerda Taro. Ella trabajaba para la agencia Allianz en aquel momento, ella no hacía fotografías, estamos hablando de inicios del 36. Se le ocurre a ella esta estrategia de crear un mito en torno a un fotógrafo de resonancias de nombre norteamericano. En aquel momento Robert Taylor y Frank Capra eran dos grandes figuras del cine y juegan con esa resonancia para crear el nombre de Robert Capa. Y él, que se llamaba realmente Endre Erno Friedman, actuaba como ayudante de este supuesto fotógrafo. Ese juego, los propios editores lo descubren rápidamente, pero ya continúa con el nombre de Robert Capa. De hecho, como digo, o como tú muy bien dices, Robert Capa existió, está enterrado como Robert Capa, e incluso su hermano cambió su nombre y se llama Cornel Capa, o se llamó Cornel Capa porque también ha fallecido. Y el caso de Gerda, pues ella se llamaba Gerta Pojorile, y cuando crean Robert Capa, que como digo, ella no hacía fotografías todavía, porque empieza a hacerlas cuando llega a España durante la guerra, y tendrá una proyección y una carrera muy rápida en la que adquirirá fama. Lo cambia por el de Gerda Taro, ¿no? Ella era una mujer de carácter y que lo demostrará con su carrera, ¿no? Y muere en la guerra civil, ¿no? Ella. Sí, tristemente, como digo, dura un año. En julio del 37 es arrollada por un tanque. Sacando una fotografía, precisamente. Terrible. Oye, ¿y quién relaciona esa fotografía con el barrio de Entrevías, ¿no? Porque la fachada de la casa tampoco es una fachada demasiado particular. En Madrid, ahora ya no, pero en aquella época había cientos de casas con la misma apariencia, ¿no? Efectivamente, eso es un trabajo y que hay que agradecérselo a José Latoba, fotógrafo especialista en arqueología, y a su colaborador Alberto Martín Escudero. Gracias a ellos y a su trabajo de investigación se localizó el edificio y a partir de ahí se produjo todo el movimiento para protegerlo. Latoba adquiere en el año 98 una colección de negativos de un fotógrafo que en aquel momento se desconocía, en 890 negativos, que pertenecieron a un fotógrafo, como digo, que en aquel momento no se sabía el nombre, pero que sí se sabía que trabajaba para la brigada de fotógrafos de la UGT. Entre aquellas imágenes aparecía un par de ellas, en las que aparecía un edificio dañado por la metralla, y rápidamente ese edificio de una altura muy destrozado, rápidamente, como digo, el conocedor de la obra de Capa le vino a la cabeza la imagen de estos niños sentados ante lo que se veía una fachada muy dañada. Con Photoshop y técnicas digitales superpuso ambas imágenes y vio que coincidían perfectamente los agujeros de la metralla del fragmento que aparece en la imagen de Capa con los de este edificio. Por tanto, dedujo que se habían tomado en el mismo lugar.
¿Cómo llegan a descubrir que el edificio sigue en pie y que se encuentra en la calle Peyroncelli 10? Pues eso fue ya el trabajo que hizo Alberto Martínez Escudero, que con las imágenes de este fotógrafo de la UGT fue recorrió el barrio de Entrevías y se encontró con aquel edificio y vio que además seguían aquellas marcas de la metralla que volvían a coincidir, ¿no? Por tanto, es el mismo edificio. La historia de la casa, ¿no?, de Peyroncelli. Esa casa estaba hecha al amparo de una ley que se llamaba de casas baratas o algo así, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso también nosotros ahí ahondamos y defendemos que este lugar es importante por la fotografía de capa, pero también es importante para la historia social de nuestro país, porque esta humilde vivienda se construye al calor de esta ley que tú has nombrado, que se proclama durante el gobierno de Alfonso XIII, y es un antecedente de la ley actual de vivienda de protección oficial, ¿no? Ahí comienza es un antecedente, como digo. Y bueno, se construye en 1927 y tiene 14. Es una promoción pública, supongo. O sea... No, en este caso es promoción privada, la construye un promotor privado para alquiler para vivienda obrera. Radiogramas, un lugar en el mundo. Pero las chabolas nos hablan también de los años 50, que es cuando se construyeron. Restos para reconstruir la historia de los habitantes de las chabolas, explicado por Alfredo González. En los años 30 y en los años 20. Todos esos restos están aquí, los tenéis aquí delante. Aunque a veces no sea fácil diferenciarlos, ni siquiera para nosotros. Restos de los edificios bombardeados son estos muros de ladrillos macizos que podéis ver aquí. Ese muro que va paralelo a la calle Peyroncelli y este muro que va transversal. Estos muros, que son de peor calidad, son los de las chabolas que se construyeron después. Tenéis que tener en cuenta que cuando estas casas se construyeron en los años 20, aquí había muy pocas viviendas. No es como ahora, el paisaje ha cambiado radicalmente. Lo que había era fundamentalmente unas cuantas viviendas, algunas bajas como la de Peyroncelli 10, otras de 2 alturas como estas de aquí, y mucho espacio vacío. También había trigales, había melonares. De hecho, se parecía más a un pueblo que a una ciudad. En esta época, en los años 20, en los años 30, este era un mundo que estaba entre dos mundos, entre lo urbano y lo rural. Y eso se ve en los restos que estamos excavando. Unas casas que son de aspecto urbano, pero donde la gente vive como se vivía en los pueblos. Y en los patios de las traseras seguramente tendrían gallinas, igual tenían algún conejo. Los objetos que utilizaba esta gente eran parecidos a los que se utilizaban en los pueblos. Hemos encontrado muchos restos de cerámica, tinajas para el agua, vasijas para cocinar, vasijas de cerámica. Radiograma, conecta. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver la luz de mi calle, la luz de mi calle, que no se ve, que no se ve. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver el Palacio Irreal que inauguramos ayer, con alfombras de barro y tapices de papel, a la luz de la una, a la luz de la luna, a la luz de las 2, a la luna de las 3. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver
los jardines y parques, los jardines y parques que podríamos tener, que podríamos tener. Vengan a ver las escuelas y casas, las escuelas y casas que podríamos hacer, que podríamos hacer. Vengan a ver, vengan de una vez, vengan de uno en uno, vengan desarmados, venga, atrévanse, no traigan sus perros, venga, no amenacen, miren, mejor no venga, venga, váyanse, venga, piérdanse, venga, muéranse. Radiogramas, radio con interferencia. La foto de entrevías de Robert Capa, José María Uría, en Radiogramas. Entonces, esas viviendas se alquilan a precios, supongo que populares y baratos. Y ¿quién vive allí? O sea, ¿sabemos o se puede saber quiénes eran los primeros habitantes, de dónde provenían y qué tipo de familias, ¿no? Efectivamente, sí, en eso estamos trabajando gracias a una herramienta como el padrón del Ayuntamiento de Madrid, en aquel caso del Ayuntamiento de Vallecas, pero que hoy está en su archivo de la Villa de Madrid. Y claro, localizamos y vemos las profesiones de estos trabajadores, que eran generalmente, muchos de ellos ferroviarios, que trabajaban en las instalaciones de la línea Madrid-Zaragoza-Alicante, que estaban muy próximas, donde hoy conocemos como la estación de Arroyo Broñigal. Allí es donde, en ese entorno, trabajaban y se asentaban, ¿no? ¿Y qué condiciones tenían las casas? ¿Tenían ya un baño? ¿Tenían alguna modernidad? Es que no sé cómo llamarlo. Es que hablar de tener un baño como modernidad ahora en el siglo XXI es como, bueno, ¿no? Pero eran viviendas baratas. Efectivamente, y como muy bien dices, no tenían eso era un lujo. Tenían unas letrinas compartidas. La estructura del edificio de Peyroncelli tiene una superficie de 466 metros cuadrados. Incluye 14 viviendas de 18 a 30 metros cuadrados, la más grande, donde vivían 14 familias en aquel entonces y donde han estado viviendo 14 familias hasta marzo de 2021. Tienen dos patios muy estrechos de apenas 2 metros de anchura, y en esos patios se encontraban en aquel entonces, en 1927, las letrinas compartidas de las gentes que vivían allí. Agua corriente no tenían tampoco. Lo que sí tenían era un pozo que se conserva en el segundo patio y que nos contaban que en los años 50 les hizo ganar el calificativo de la casa de los ricos porque tenían agua. ¡Qué maravilla! Fíjate, he anotado 14 familias en 1928, pero claro, las familias de 1928 no son las familias de ahora, que como mucho son 3 personas. O sea, lo normal es tener un hijo, a lo mejor 2, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que en un espacio muy reducido vivía muchísima gente, ¿no? O sea, las condiciones no puedo ni imaginármelas. De hecho, yo estuve visitando, gracias a ti, la casa esta, y no sé, puede haber en cada casa una familia con 6 o 7 hijos, ¿no? Eso era muy normal. Sí, así era. Y bueno, tampoco ha sido tan distinto hasta hoy día. En el marzo de 2021, cuando son realojadas las últimas familias, te puedo contar el caso de una de ellas, en las que eran 5 miembros de familia, y el padre dormía en el sofá y la madre con los 2 niños, porque no tenían más espacio para poder dormir en ese lugar. Me contabas también el otro día que bueno, la casa en tanto tiempo ha pasado por muchos dueños y muchas circunstancias, ¿no? De hecho, empezó siendo de un dueño y luego se segregó, ¿no? O sea, los inquilinos compraron, ¿no? ¿Cómo ha sido esa historia hasta el día de hoy, hasta el momento
al que quiero llegar, que es el de la expropiación para resignificar o significar ese sitio, ¿no? Pues en 1927 un constructor llamado Bartolomé González es el que, como hemos dicho, al calor de esta ley, construye el edificio y lo destina a alquiler. Él es el único propietario, así figura en el registro de la propiedad, y lo mantiene hasta después de la Guerra Civil, momento en el que el edificio queda muy dañado, y él se lo vende a otro empresario, en este caso del cine, que era un empresario que tenía varios cines en Vallecas, y que es el que segrega, como tú muy bien dices, la propiedad de cada una de las viviendas y se la vende a distintos particulares que viven en ellas. Permanece en manos de estos particulares hasta, tenemos más o menos datado hasta los años 90 del pasado siglo, cuando un gran empresario, un gran propietario de Madrid va adquiriendo cada una de estas viviendas hasta de las 14 hacerse con 13 de ellas. La 14ª queda en manos de los herederos de la última propietaria de esa casa. Y al final el ayuntamiento lo ha expropiado. Sí. ¿Con qué intención? El ayuntamiento, el proceso de protección del edificio fue el siguiente. En junio de 2017, el 20 de julio de 2017, un pleno del Ayuntamiento de Madrid, a propuesta de la concejala Mar Espinar, protege el edificio, lo incluye en el catálogo de bienes y espacios protegidos del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual ya está protegido, y el Ayuntamiento de Carmena, el concejal en aquel momento de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo, añade la expropiación y su conversión en uso cultural. Y todo ese proceso dura desde el 2016 hasta marzo de 2021, cuando ya por fin ha sido adquirido por el Ayuntamiento de Madrid y relajados en condiciones dignas sus inquilinos. ¿Y cuál es el sueño de la plataforma vuestra? Bueno, pues el sueño es un plan que presentamos al Ayuntamiento, que lo bautizamos como Plan Robert Capa Entrevías, en el que el centro, este edificio, se convierta en el centro Robert Capa para la interpretación de los bombardeos aéreos de Madrid y dignifique todo ese espacio tan degradado y olvidado, como decimos, de Madrid. Colocar delante del mismo un grupo escultórico que recree a aquellas niñas que fotografió Capa, con lo que se convertiría en un icono de la ciudad de Madrid, peatonalizar las calles que cruzan ante el edificio y crear una gran área urbana peatonal, musealizar las excavaciones arqueológicas que están siendo tan ilusionantes también para el barrio, porque vemos cómo se identifican los vecinos, porque ven que se cuenta su historia, ¿no? Musealizarlas al aire libre, recuperar un kiosco que está abandonado en el lugar para que sea el centro de recepción de los visitantes, muralizar los grandes muros medianeros que hay en torno a la casa y otros muy cercanos, en fin, darle una luz que merece este sitio por la proyección tanto internacional como social que tiene para nuestro país y para Europa, no lo olvidemos. Claro, yo estuve allí el otro día visitando un poco todo, ¿no? Y en el solar que hay enfrente de la casa que retrató Robert Capa, pues habéis hecho una excavación donde han aparecido unos suelos, unos restos de la casa que se destruyó, que también fotografió Robert Capa. Y sobre ella se construyeron luego chabolas, ¿no? Uh-huh. Entonces me resultó curioso porque muchos vecinos pasaban y la acogida en el barrio, lo que yo vi la otra mañana era como... Están encantados, ¿no? De ¿qué os cuentan los vecinos, no? Pues nos cuentan sus historias. Lo primero, están muy agradecidos porque lo que nosotros rebautizamos también como Plaza del Fotógrafo Robert Capa, y que así aparece en Google Street View, pues estaba hecho un vertedero hasta hace apenas 2 meses. Subían los coches, ya te digo, había... se tiraba escombro, ¿no? Efectivamente, escombro, lavadoras, neveras, había basura en general, ¿no? Y estaba completamente... Se había instalado la ley del Far West y el ayuntamiento, las autoridades municipales no hacían nada.
gracias a la lucha vecinal de las asociaciones del entorno y también al empuje de necesitamos hacer esta excavación arqueológica y si no se limpia no se puede hacer, se ha conseguido que se limpie ese espacio. Y a continuación, en este trabajo tan maravilloso que ha estado haciendo Alfredo González Ruibal y su equipo, han empezado a aparecer las historias muy cercanas de esos vecinos que se sienten muy identificados, ¿no? Pues ver a gente que ahora afortunadamente vive en las torres cercanas que hay y que llegan y te cuentan su historia y se sienten reconocidos porque, pues es una historia de superación, de lucha, de mejora que no tenemos que olvidar, porque las cosas no son gratuitas y cuestan mucho a superar esas desigualdades y creo que esto es importante, ¿no? Radiogramas. Recuerda para olvidar. Aquí viven muchos niños y viven muy hacinados. Arqueología urbana, con los protagonistas de la historia vivos. Espacios muy pequeños. Ahora mismo pasaba un señor que me contaba que su familia había venido de Extremadura y que eran 8 en la familia y que vivían en una chabola con 2 habitaciones. Tenían una cocina y una habitación, dormitorio, salón donde vivían los 8 y dormían en literas. Tenéis que tener en cuenta que en estos 50 metros cuadrados que hemos excavado, que sería el tamaño actualmente de una vivienda pequeña, lo que tenemos son los restos de 7 chabolas. No todas están enteras, pero esta sí, lo que tengo yo aquí delante, estas 2 habitaciones eran una chabola, esto era una casa. Son 12 metros cuadrados y medio. Pues en esos 12 metros cuadrados vivían 7, 8, 10 personas. Había entre 1 metro y 1,5 metros cuadrado por persona. Para que os hagáis una idea de lo apretados que estaban, 1 metro cuadrado, 1,5 metros cuadrado por persona es menos del espacio que tenían los prisioneros en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Cuando veis esos barracones de prisioneros, en los campos de concentración, por ejemplo, esa gente tenía más espacio que la gente que vivía en estas chabolas. Realmente eran unas chabolas muy pequeñas y que se construían los propios dueños de las chabolas. Por eso las paredes están hechas como están hechas. Es decir, utilizaban todo lo que podían. Tenían muy pocos recursos, algún material lo compraban, otro material lo robaban también, nos lo han dicho los propios vecinos, ¿no? Que iban a las fábricas a buscar baldosas o algún ladrillo y con eso se iban construyendo sus chabolas y lo tenían que hacer en un tiempo récord. Tenían que tener las chabolas construidas y techadas por la noche antes de que llegara el amanecer, porque entonces ya no se la podían tirar. Esa es una historia que muchos de los vecinos que viven en este barrio cuentan porque sucedía en todas partes, no es solo de Entrevías, sino en Vallecas, en El Pozo, en muchos otros sitios sucedía esto, ¿no? Tenían que hacer las chabolas a toda velocidad para que no se las tiraran. Radiogramas, historias sin urgencia. La foto de Entrevías de Robert Capa. José María Uría en Radiogramas. Claro, nosotros llegamos o intuimos que ahí se podía hacer una excavación arqueológica interesante que nos ayudara a seguir investigando sobre esos bombardeos, cómo se desarrollaron, gracias, por un lado, como muy bien has dicho, a la pista de la fotografía de Robert Capa, junto a las 2 de Peyroncelli, en sus contactos que se conservan en los archivos nacionales franceses, aparece otra imagen de un edificio que era el que estaba allí asentado en este espacio, un edificio que tenía que lo componían realmente 6 módulos de 2 plantas con una superficie de unos 80 metros cuadrados cada uno de ellos. Y un día paseando por ese solar en mal estado, vimos que había unas losas hidráulicas a la vista, ¿no? Y pensamos que podían ser los restos de los suelos de aquellas casas. Hablamos con Alfredo González Ruibal y él efectivamente concluyó que sería un lugar muy interesante porque sería el único sitio de Madrid que en 80 años no habría sido edificado y que podrían aparecer cosas muy interesantes. Y efectivamente en el desarrollo de estos 15 días de excavación, pues lo que han aparecido primeramente en el estrato inicial, ¿no?, son esas chabolas que se asientan sobre la destrucción, ¿no? O sea, la miseria se superpone sobre la destrucción en ese bajo la dictadura de Franco a la búsqueda de un futuro mejor. Y aparecen pues estos pequeños solados como de las distintas estancias, pero aparecen también elementos de la vida cotidiana de las personas
personas que allí vivieron desde entre los años 50 y 70, ¿no? Pues juguetes de plástico, los primeros juguetes de plástico, aparecen discos que nos hablan sobre todo del amor al flamenco de la gente que vivía en estas casas. En fin, una serie de utensilios que nos hablan, como digo, de ese momento de cambio también de la cultura en nuestro país a materiales como el plástico, ¿no? ¿De plástico que se ha encontrado? Aparte de utensilios, ¿algún tipo de juguete, supongo? Sí, soldaditos, guerreros vaqueros, indios, pues juguetes habituales en los niños de aquel entonces. Cromos de fútbol también han aparecido. En fin, la verdad es que muy interesante. De repente ha aparecido toda esa cultura pop, ¿no? Incluso algún zapato muy de aquel momento de mujer con una gran plataforma, ¿no? Que incluso está de moda ahora. Sí, efectivamente, todo vuelve. Radiogramas. Solo radio. Tampoco tenían cuarto de baño. Sus necesidades las tenían que hacer en una lata, en un orinal, y después lo iban a tirar a las cloacas. La higiene en las chabolas lo explica el arqueólogo Alfredo González. Un señor que cuando hacían aguas mayores las tiraban al terraplén de la vía. Así que imaginaos cómo era esto, ¿no? Lo difícil que era vivir aquí, la suciedad que rodeaba este entorno, y al mismo tiempo las chabolas estaban muy limpias. Eso es algo que nos dice todo el mundo. Estaban muy bien cuidadas, muy bien arregladas, los patios bien barridos, y eso es algo que nos cuenta la gente, pero eso es algo que nosotros vemos arqueológicamente. Se ve que las chabolas están pintadas varias veces, lo podéis ver en algunas paredes, que están encaladas, después pintadas, después están forradas de plástico. Es decir, que la gente se preocupaba mucho de mantener bien las chabolas, y se preocupaba de mantenerlas limpias, y lo sabemos, aparte por los testimonios, porque hemos encontrado escobas, fregonas, botellas de lejía, jabón. Radiogramas. La foto de entrevías de Robert Capa, José María Uría, en Radiogramas. ¿Hay más lugares en Madrid como este que sepáis? Pues desde nuestra investigación no hemos localizado ninguno todavía que esté tan virgen como este espacio, ¿no? Que no haya sido construido y que pueda ofrecer todos los elementos tan interesantes que están apareciendo. Bueno, no sé si hay algo que te hubiera gustado contar que a mí no se me ha ocurrido preguntarte. De toda esta historia, la verdad que apasionante, ¿no? No, la verdad que, vamos, la entrevista ha sido muy profunda y muy extensa y vamos, yo creo que está todo contado. Quizá, bueno, se me ha olvidado al hablar de la plataforma Salva Pironcelli cuando me preguntaste, que está integrada por 20 entidades nacionales y extranjeras. Está desde el International Center of Photography de Nueva York al Instituto de la Casa de Velázquez, Académie de France, Rosa Luxemburg Stiftung, bueno, de entidades más cercanas en el propio barrio como Vallecas Todo Cultura o la Fundación Pablo Iglesias, la Fundación Largo Caballero, la Asociación de Vallecas por la plataforma por la escuela pública, en fin, seguro el Ateneo Sindical 1 de Mayo. Seguro que me estoy dejando alguna de esas 20, pero ya lo que te quiero decir es que hay un respaldo ciudadano, social, cultural y también de muchas personalidades que han apoyado este proyecto desde distintos lugares. Estoy acordándome ahora de Charles Heimberg, profesor de la Universidad de Ginebra, o de Walter Bernecker de la Universidad de Nuremberg. Quiero decir, son miradas que nos hablan de que este lugar no es algo pequeñito como muchas veces se mira con desprecio, sobre todo por estar ubicado en Pironcelli, sino que es un lugar de proyección de la memoria y del dolor que causan estas guerras, ¿no? Quizás también habría que hablar porque, claro, los que vivimos en Madrid sabemos perfectamente que es Entrevías, que es Vallecas, ¿no? Pero gente que no sea de esta ciudad, incluso mucha gente que nos escucha desde Hispanoamérica. O sea, Vallecas, el gran distrito de Vallecas, es que es mucho más grande que muchas de las ciudades de nuestro país. ¿Cómo podríamos decir que es este gran barrio, ¿no? Fíjate si es grande Vallecas, que ocupa 2 distritos de la ciudad de Madrid. Realmente el municipio de Vallecas casi por tamaño era tan grande como el propio municipio de la ciudad de Madrid.
se disgrega al final en dos partes a lo largo de su historia, porque la emigración, que es la tradición de la población que ha desarrollado Vallecas, se asienta en la zona más cercana a Madrid, y por eso surge el puente de Vallecas, que es este distrito en el que se encuentra el barrio de Entrevías. Y está caracterizado por eso, por el aluvión continuo de migración que viene a buscar pues un futuro mejor a Madrid, y por la población obrera muy orgullosa. Vallecas y Entrevías son dos lugares de un gran orgullo de su identidad, sí, de su identidad obrera, y que lo han defendido continuamente, ¿no? Javier Hernández. Radiogramas. Comenta, escribe, reclama, agradece, solicita. radiogramas@rtv.es. Radiogramas, escucha en Play Radio y en la aplicación de Radio Nacional. Sintoniza. Que todo condujo a un fracaso. Iban dos primos y dos hermanos, iban a chorar y los delataron. Esta es la historia de Juan Castillo con el chivato que fue a Pucabar. De un buchardo le quitaron la vida y así los cuatro pudieron najar. Na 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 na. Plenos sílabos, otros najarya, pero con lágrimas en los ojos solo me veo y sin claridad. Tú fuiste el que lo mataste, sí, y ya no puedo negarme. Lo maté en aquel momento al no poder controlarte. Na 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 na. Solos en la calle, Virgen bendita de la Macarena, apiádate de ellos que no son culpables. En un momento